Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, habiendo empezado esta semana otra vez toda la parte de la vida pública de Jesús en el Evangelio de San Lucas, llegamos a este punto, que es un punto que se repite en los otros evangelios. Es el problema del sábado. No se puede hacer nada el sábado. El sábado es el día del Señor. Recordemos, el sábado era el día del descanso, el día, la creación en 7 días, y el sábado era el 7º día. Todavía hay gente hoy que piensa que era el domingo el 7º día. No, el sábado era el 7º día. El domingo era el primer día de la semana, y que para nosotros es crucial porque es domingo, el día del Señor, porque Jesús resucita en domingo, y por eso los cristianos celebramos el domingo. No celebramos el 7º día, sino el 8º día, el día de la resurrección, de la nueva creación en Cristo. Y eso a veces muchos cristianos les preguntas por qué el domingo es fiesta y dicen todavía: porque el 7º día descansó y es el 7º día. No es el 7º día. Domingo era el primer día de la semana, aunque muchos calendarios, sobre todo en España, pues lo ponen como el 7º día. Si uno va a los países anglosajones, el domingo es el primer día de la semana. Bien, pues encontramos a los discípulos que están en el campo un sábado, arrancando espigas, las frotan, sacan el grano, se lo comen. Eso quiere decir que estamos en pleno verano, cuando ya están el fruto maduro, si no, no podrían hacerlo. Y alguno podría pensar: hombre, eso es robar, porque ese campo no es suyo, que se han creído. Pues resulta que la ley de Israel decía que no, que esto podían hacerlo. Lo que no podían es llevarse el grano, coger cestos y llevárselo, eso no. Pero todo lo que encontrases en el campo y tenías hambre en ese momento y comías, mientras no te lo llevases y solo te lo comieses, hacías bien, no pasaba nada. Y por eso de eso no se quejan los judíos. No, el problema es que eso lo hacen el sábado. Y el sábado no se puede hacer nada. Y entonces responde Jesús de una forma un poco extraña. Dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Si no recuerdo mal, es la misma escena en que después se lleva también la espada de Goliat, y la que también estaba allí en el templo. Aquella espada que había usado Goliat, o había intentado usar contra él y contra David, pero que no le dio la oportunidad el mismo David. La idea es: tú estás diciendo que los apóstoles, mis sacerdotes, en el fondo está diciendo, no pueden hacer esto. Pues mira lo que hizo David, uno que no les llega a él, ni mucho menos a ellos. Cogió los panes del templo, que están reservados a los sacerdotes, a nadie más. Los cogió y se los comieron él y sus compañeros. Como diciendo: la ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Pero después dice mucho más que eso. Dice una frase que a muchos les cuesta de entender: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y eso, lo que está diciendo, era una herejía formal gravísima para la época. Porque ¿qué es el sábado en la mentalidad judía? El sábado es el día del Señor, el día de Dios.
Si es el día de Dios, no hay nadie por encima del sábado. Así que el sábado se ha de respetar sea como sea. ¿Qué dice Jesús? El Hijo del Hombre, yo, Jesús, es Señor del sábado. O sea, el sábado está a mi servicio y yo soy el Señor del sábado. Pero ¿quién es el Señor del sábado sino Dios mismo? Pues está haciendo Dios. Muchas veces dicen la gente inculta o tendenciosa, dice, bueno, esto de que Jesús sea Dios en el Evangelio no está claro, está clarísimo. Clarísimo, en los 4 evangelios dicen algunos, no, solo en San Juan, porque es el más moderno, y ya lo transformaron. No, en todos los evangelios está claro quién es Jesús, el Hijo de Dios, con el mismo poder de Dios, y Él se hace el Señor del sábado. Y Él morirá precisamente porque dirán de Él, para condenarlo, Él que es un hombre se ha hecho Dios. Y por eso lo condenan a muerte, por eso lo llevan a los romanos. Por eso se escandalizan los fariseos, porque Él se hace Hijo de Dios, pero Hijo de Dios de verdad, o sea, Dios hecho hombre. Y eso no lo aceptarán los judíos, y por eso lo condenarán. Pero aquí hemos de ver también, aprovechando la fiesta o la memoria de San Pedro Claver, ver aquí como 2 mentalidades, porque sobre todo en los españoles esto se ha dado muchísimo, que es la mentalidad del querer ser litúrgicamente y aparentemente pues muy correcto, esto lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer, pero después en las cosas prácticas ser unos auténticos desgraciados. Pongo el ejemplo. ¿Cuánta gente en tiempos de San Pedro Claver, de aquellos que maltrataban y mataban a los negros y los trataban como animales sin ningún derecho a nada, pues se consideraban incluso buenos cristianos? Y no lo eran de buenos cristianos, ni mucho menos, pero eran de esta raza hipócrita que también hemos encontrado tantas veces en nuestro país, de gente que, 4 cosillas para el Señor, sí, que si la misa el domingo, que si bautizar a mis hijos, que si una oración por la mañana o por la noche, pero después en las cosas de cada día no importa. Y cuánta gente que aparentemente era cristiana, pues ha hecho de todo, desde la explotación de los negros hasta después explotación de prostitución, a lo que haga falta. Y considerándose gente buena. Y aquí, por eso Jesús muchas veces se queja a los judíos, y todo el Antiguo Testamento se queja, diciendo, vosotros que os creéis buenos, ¿pero qué hacéis? Os creéis buenos y os creéis con derechos ante Dios, pero hacéis el mal. No entrarán los que hacen el mal en el reino de los cielos. Por eso el sentido de la justicia Jesús lo tiene muy claro. Tiene también clarísimo el sentido de la misericordia, y la misericordia vence a cualquier justicia, pero esta misericordia exige la conversión, esa conversión donde se pide perdón, donde se reconoce la grandeza de Dios y donde uno se arrepiente para no volver a caer. Después, si cae, será otra historia, y si se arrepiente de verdad siempre el Señor perdonará. Señor misericordioso. Pero cuando no hay arrepentimiento no hay misericordia, lo único que queda es la justicia, y la justicia es dura ante Dios, no podemos darle nada a Dios a cambio de la justicia. Por eso lo mejor es que nos arrepintamos siempre de nuestros pecados para no ser juzgados ante Dios, y eso exige esa conversión continua de cada cristiano, viendo si realmente hace el bien o si tiene 2 dioses a los cuales no puede servir, uno aparente, el Dios de verdad, y otro real para él, el Dios del dinero, de la comodidad, del triunfar en esta vida a costa de todo.